hemos estado hablando mucho acerca de un personaje llamado Amalek, que, como hemos dicho ya en más de una ocasión en estos días, fue un personaje real. Era una tribu, digamos, de salvajes que vivían en la parte sur de Israel, ya lindando con la parte del desierto, llegando casi a la península del Sinaí. Y fue el primer enemigo, el primer pueblo que sin previo aviso y sin ser atacado previamente, él ataca al pueblo de Israel, que viene de una esclavitud de muchos siglos, casi 4 siglos, y desarrolla una estrategia diferente, porque generalmente los ejércitos en aquella época luchaban cuerpo a cuerpo, se veían las caras. Sin embargo, Amalek tiene la osadía, dice que no tuvo temor de Dios. Es una expresión típica de cuando tratamos el tema de Amalek. Dice que no tuvo temor de Dios. Ellos sabían quién era esa gente, ellos sabían de dónde habían venido, ellos habían oído los milagros impresionantes, únicos e irrepetibles que Dios había hecho por ese pueblo. Y dice que al no tener ningún temor de Dios, no tener en consideración lo que Dios había hecho por ellos, ya te digo, sin previo aviso hacen así y les atacamos, ¿no? Pero son tan cobardes en su ataque que dice que no van de frente, sino que le atacan por la retaguardia. Es decir, le atacan por la parte de atrás y desbaratan la retaguardia, y dice que en la parte de atrás, dice la Escritura, que iban los cansados, los débiles, las personas que no podían ir al ritmo de los que iban en cabeza. Y entonces, cuando se dieron cuenta, Amalek se había introducido dentro del pueblo y decían, pero ¿dónde está el enemigo? Si no lo vemos, ¿no? Está detrás, ahí está matando a mujeres y a niños y a los pobrecitos que no tienen fuerza, ¿no? Y dijimos que Amalek Amalek, en cierto sentido, pues representa un tipo de estrategia diabólica, un tipo de estrategia satánica que consiste en muchas cosas, ¿no? Hemos visto que en el libro del Génesis, aunque uno diga, no me digas, bueno, pues en el libro del Génesis, sabiendo buscar entre las páginas en su texto original, vemos que aparece uno de los nombres de los personajes que también se ha hablado en estos días aquí, y es el de Amán, el famoso Amán, el terrible Amán, el que aparece en el libro de Esther, ¿verdad? Aquel que odiaba a Mardoqueo, a Mordejai, y preparó una horca para matar, según él, a su peor enemigo, y resulta que él no sabía que estaba preparando su propia horca, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y hemos visto cómo Amalek, ya digo, era un enemigo físico real, una tribu de salvajes que vivían en esa parte del desierto, pero también, en cierto sentido, representa la duda, representa la impureza, representa el enfriamiento, representa el alejamiento de parte del Señor. Y todas estas palabras las hemos visto y las hemos explicado, e incluso algunas las hemos hasta escrito para que ustedes vieran, ¿no?, en lo que consiste. Es un espectro muy amplio, ¿no? Amalek no es solamente un enemigo que ataca de una manera y nada más, sino que Amalek es tal vez uno de los enemigos espirituales más amplios, y presenta un panorama de diferentes ataques y diferentes líneas en las cuales viene. Pero hay algo muy importante que yo quisiera que en esta mañana volviéramos a repasar, y está en Éxodo capítulo 17. La Biblia dice que el ataque vino en un lugar llamado Refidín. Creo que no lo dije. Si lo dije, lo vuelvo a repetir. La palabra Refidín significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Ellos habían estado previamente en un lugar llamado Mará, donde dice que cuando llegaron no pudieron probar las aguas porque eran aguas amargas. Hasta el día de hoy, en esa parte del desierto, esas aguas existen, pero no se pueden beber. Son muy amargas, son de color rojo, como si estuvieran oxidadas, para que nos entendamos. Y esas aguas están ahí como testimonio de que no se pueden beber. Son aguas amargas, aguas no potables, y el pueblo allí se quejó, el pueblo allí murmuró contra el Señor, pero el Señor les mostró, dice que un arbusto, un árbol, que es tipo de Cristo, que el que viene a endulzar nuestra vida, y entonces aquellas aguas que no se podían beber, al final sí se pudieron beber, y allí dice que el Señor los probó, y allí le dio leyes y les dio estatutos, y les dijo algo tremendo, lo vimos en estos días. Si ustedes obedecen mi palabra y obedecen a mis estatutos y a mis principios y a mis decretos, etcétera, etcétera, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna cosa negativa de las que mandé a los egipcios, ustedes las experimentarán. Es decir, ustedes estarán como vacunados en contra de todas esas enfermedades. Pero al final añade el Señor, yo, vuestro sanador. Como dando a entender el Señor de que iba a haber momentos en la historia en los que ellos iban a desobedecer al Señor y necesitarían sanidad, ¿no? Bueno, pues cuando caigan y necesiten ser sanados, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces vimos que de ahí fueron a un lugar, a un oasis precioso, 70 palmeras, 12 fuentes de agua llamado Elim. Y allí estaban a gusto, allí no les faltaba de nada, ahí tenían sombra, tenían agua, ahí estaban muy cómodos, pero sin embargo el Señor dice, bueno, el tiempo de estancia aquí
se ha terminado. Quiero que sepan que el Señor podía haber llevado en línea recta, que es la forma más rápida de llegar a un sitio, ¿no? En línea recta. Sin embargo, vemos que desde que ellos salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida, Canaán, no van en línea recta, sino que incluso el Señor los tiene 40 largos años, toda una generación, dando vueltas y vueltas en el desierto a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Vemos que la voluntad de Dios era que hacía 40 años entraran, pero no entraron, porque hay un momento que no lo hemos dicho en estos días, pero creo que es clave y es muy importante, en el que el pueblo le dice a Moisés, ¿por qué no mandas espías? ¿Por qué no mandas a personas para que reconozcan la tierra y nos digan cómo es? ¿Qué más da cómo es? Si esa es la tierra que el Señor quiere que conquistemos, ¿qué más da? Si es grande, si es pequeña, si tiene montañas, si no tiene montañas, ¿qué más da? Esa es la tierra que es nuestra y punto, ¿no? Pero ellos mandaron, según la versión que tenemos generalmente todos nosotros, espías. La palabra realmente es la palabra regalim, que significa exploradores. Hay una gran diferencia, ya lo dijimos en su momento, hay una gran diferencia entre un espía y un explorador. El espía entra camufladamente, no quiere que nadie lo vea, quiere pasar desapercibido, va a espiar. Va a observar cuáles son los puntos débiles del enemigo y luego informar a sus tropas para saber cómo atacar. El explorador va a cara descubierta, el explorador no importa que lo observen, el explorador va como una especie de turista, ¿verdad? Y así fueron, dice la Biblia que estos exploradores, porque es la palabra que emplea el texto original, exploradores, exploraron la tierra, estuvieron 40 días, estuvieron por todo el país, desde el norte hasta el sur, este a oeste. Y entonces cuando ellos regresan, el pueblo está expectante, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo es el país? Y ellos dicen, bueno, la tierra es buena, la tierra es hermosa, pero es imposible de conquistar. ¿Cómo que? Sí, es imposible, porque resulta que las ciudades están amuralladas y tienen murallas tan enormes que llegan hasta el cielo, cual es falso, y la tierra traga a sus moradores. Y la gente son gigantes y nosotros los veíamos a ellos y nos comparábamos con ellos y parecíamos nosotros como langostas. Y dan un informe tan pésimo, un informe tan negativo que dice que toda la santa noche el pueblo de Israel en sus tiendas estuvo llora que te llora, llora que te llora, e incluso pensaron en matar a pedradas a Moisés y decir volvamos a Egipto porque esto es un disparate, esto es una locura, hemos venido aquí para nada y al final, bueno, el Señor dice en la Biblia que esa noche se apesadumbró y esa noche fue cuando Dios hizo un decreto que hasta el día de hoy está en vigor, un decreto terrible. Ese día, según el calendario bíblico, era el 9 de Av, el 9 del mes Av, Y ese día fue un día que no van a olvidar en su vida el pueblo de Israel, porque todas las peores desgracias de la historia de ese pueblo, todas han ocurrido siempre el 9 de Ab. El día que los reyes católicos en España firmaron el decreto de expulsión de los judíos, curiosamente, ¿no? Aunque vemos en el libro de Esther que no hay casualidades, fue el día 9 de Ab. Cuando se firmó la solución final de la Segunda Guerra Mundial fue el 9 de Av. Cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén antes de Cristo fue el 9 de Av. Cuando se destruyó el segundo templo 70 años después de Cristo fue el 9 de Av. Y podríamos dar una lista de 100 y pico acontecimientos terribles para que ellos recordaran toda su vida que llorasteis sin motivo. Yo les voy a dar ahora motivos para que lloren ahora por desgracias que ustedes mismos han provocado, ¿no? Y ese día Dios decretó que no iban a entrar. Ese día el Señor dijo, vais a estar un año por día. Si 40 días visteis la tierra, desechasteis la tierra, os habéis quejado, no os gusta lo que yo tengo preparado para vosotros, muy bien, pues venga al desierto a dar vueltas. En vez de 40 días, 40 años. Y todos aquellos de 20 años para arriba que salieron de Egipto, que vieron la gloria del Señor, que vieron milagros tremendos, dice que ninguno de ellos iba a entrar salvo dos. Josué y Caleb, que también fueron dentro de ese grupo de los 12 exploradores, pero ellos no se quejaron. Dice, por ejemplo, que Caleb fue hacia una región donde estaban enterrados los patriarcas, la ciudad de Hebrón. En aquel tiempo se llamaba Kiriat Arba. Kiriat significa pueblo, Arba significa cuatro. El pueblo de los cuatro gigantes o de los cuatro principales. Y es que en aquel lugar hay una cueva que compró Abraham en su día y se llama la famosa cueva de Macpela. Macpela significa la cueva de las parejas. Está en la ciudad de Hebrón. Allí está enterrado Abraham con su esposa Sara. Allí está enterrado Isaac con su esposa Rebeca y ahí está enterrado también Jacob con su esposa con su esposa Lea. Raquel no, porque murió por el camino y no está allí enterrada. Y hay una tradición judía que dice que también allí está enterrado Adán y Eva. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. La cuestión está en que cuando Caleb vuelve al pueblo, dice efectivamente, las murallas son muy altas, pero eso no es una mala señal. Si todo es como se mire, alguien dijo, el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Sabéis por qué las ciudades están tan amuralladas? Porque nos tienen miedo. Porque si no nos tuviera miedo,
vivirían sin murallas, vivirían sin protección, vivirían sin torres de vigilancia. Pero como nos tienen miedo, han construido enormes murallas porque nos tienen miedo. Así que no se lo tomen por lo negativo, se lo tomen por lo positivo, ¿vale? El hecho de que ellos parezcan gigantes no es verdad, no es que sean gigantes, sino que tú, al tener una declaración de fe tan pobre y tan miserable, te ves con una bajoestima tan terrible que le das al enemigo una fuerza que no tiene. Y vemos que, por ejemplo, allí en Refidín fue donde fueron atacados porque la forma de hablar como que le dio alas, como que le dio pie al enemigo. Ahí fue allí cuando el Señor suple el agua de una forma milagrosa, pero hay un momento en el que ellos dicen, ¿pero Dios está o no está con nosotros? Si ustedes pueden, por ejemplo, leer en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 7, dice, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? Eso es una queja, eso es una duda, eso es poner en tela de juicio la credibilidad de Dios. El Señor le dijo, yo les voy a acompañar, no se preocupen, yo voy delante de ustedes, nadie les podrá hacer frente, a todo lugar donde vayan, mi gloria, mi presencia, yo iré con ustedes. Pero ahora dicen, ¿pero está o no está Dios? ¿Cómo que no está? Estamos dudando de la palabra de Dios, y entonces allí es donde el enemigo les ataca sin previo aviso, como les acabo de decir, y es que nuestra forma de hablar, ¿sabes?, o frena al enemigo, o le da posibilidad, le da alas al enemigo para poder atacarnos. Yo decía en estos días que Dios nos va a guiar según tú has decidido ya la forma como Dios quiere que te guíes. En otras palabras, si escoges el camino de la duda y de la queja, del lamento, no te preocupes que tendrás muchos motivos para lamentarte en el 2016. Pero si coges el camino del servicio, de agradar a Dios, no te preocupes, como dice la Biblia, porque esa es la promesa, todo te irá bien. Irás de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero tú decides la forma como tú vas a dejar que el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, pastoree tu vida. Así que allí Amalek les ataca. Y les ataca por la parte de atrás, donde dice que estaban los cansados, los trabajados, como dice la Biblia, los débiles. Y hay una traducción, una posible traducción que también se le podía haber dado a estos dos términos hebreos, y es a los que tenían miedo del futuro. Y tal vez dice, bueno, yo no estoy cansado, yo no estoy trabajado, yo no estoy extenuado, yo no estoy asfixiado, pero tengo ciertos temores. ¿Conseguiré trabajo? ¿No conseguiré trabajo? ¿Saldré de la crisis? ¿No saldremos de la crisis? ¿Qué pasará con el futuro de España? Esa actitud es una actitud que le da alas al enemigo, porque el pueblo de Dios tiene que hablar en fe y vivir en fe. Y hasta que no cambiemos nuestra forma de hablar, no vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir. Y hasta que no cambiemos nuestra forma de vivir, no vamos a poder ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Albert Einstein dijo en cierta ocasión algo tremendo, y él dijo, si estamos continuamente haciendo lo mismo, no vamos a poder ver cambios y cosas diferentes. Si seguimos hablando igual, orando igual, creyendo igual, comportándonos igual, no vamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra forma de hablar es un imán que atrae la bendición de Dios o que la aleja y que la espanta. Entonces, aquellos espías, aquellos exploradores, cuando volvieron, dijeron, sí, la tierra es buena, la tierra es maravillosa, pero vamos a ver, ¿es buena o no es buena? ¿Es la tierra que el Señor nos ha dado o no es la tierra que el Señor nos ha dado? Fíjate que dice que entre dos hombres, eso es algo increíble, pero real, entre dos personas tuvieron que ayudarse el uno al otro para poder traer un racimo de uvas. ¿Y cuánto pesaba cada uva? Pues serían así como se las coge Trotsky y las revienta todas, ¿no? Dos hombres para coger un racimo de uvas. Muchacho, pero como cada uva hacías así, y te hacías un litro ahí de zumo, ¿no? Algo increíble. Y se dieron cuenta de que la tierra era impresionante, la tierra era rica, era fértil. Pero había condiciones que ellos tenían que tener en cuenta. El Señor le dijo, mira, cuando ustedes vivían en Egipto, el agua nunca faltaba. Porque tenían el río Nilo, que por cierto dice la Biblia que en los últimos tiempos se secará. La lengua de Egipto se secará. Dice, pero a la tierra a la que yo voy, a la tierra a la que ustedes van y yo les envío, es una tierra que les mandará en su momento la lluvia temprana y la lluvia tardía en base a la forma como ustedes vivan y en base a la forma como ustedes hablen. Si ustedes hablan mal, si ustedes se quejan, si ustedes se apartan de mis caminos, si ustedes se enfrían, si ustedes comienzan a adorar a otros dioses, olvídense, aquí no va a llover, aquí no hay río, aquí no es como Egipto, que movías una piedra y salía el agua por las tajeas, sino que aquí es una dependencia diaria y permanente de parte del Señor. Si hablan bien, si hay victoria, si hay bendición, la lluvia cae. Pero si ustedes, por la forma de hablar, pueden llegar a cerrar el cielo, y dice la Biblia, el cielo se volverá como si fuera de bronce. Y por eso dice la palabra que hasta para la lluvia tendría que depender de la forma de hablar. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que es muy importante cómo hablamos y cómo actuamos y cómo vivimos y cómo reaccionamos, porque lo que no podemos hacer es reaccionar, pensar y hablar y vivir como actúa la gente del mundo.
Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra mirada está puesta en un Dios poderoso, en unas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Y no podemos bajo ningún concepto entrar en desánimo, en derrota, en murmuraciones y en quejas, porque eso le da alas al enemigo, y a quien tenemos que darle alas es a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta historia hay un momento en el que vemos que este conflicto es diferente. Este conflicto no es una guerra simplemente de 1000 contra 5000 o hombres contra hombres, sino que aquí hay un factor espiritual muy importante. Y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 17 otra vez, por favor, a partir del versículo 8. Éxodo capítulo 17, hay un momento en el que Moisés dice: mira, yo voy a subir al monte a orar, y tú tienes que salir a pelear contra este enemigo en lo natural, y yo pelearé contra las fuerzas que lo ungen y que lo respaldan y lo apoyan en lo espiritual. Y dice la palabra que suba a lo alto de un monte. Vamos a leerlo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, versículo 8. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, porque yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés, lógicamente, se cansaron, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro. Y así hubo en sus manos, dice aquí, firmeza. El texto original dice hubo emuná, hubo fe, hasta que se puso el sol. Dije el otro día que gracias a estos dos hombres, Aarón, que es muy conocido porque es el hermano carnal de Moisés, y gracias a Hur, Moisés tuvo firmeza, Moisés tuvo la capacidad, la constancia de poder tener sus manos levantadas por encima de su cabeza y ver una aplastante victoria sobre el enemigo. Pero ¿quién era este Hur? No lo dijimos, pero vamos a decirlo ahora. Hay varios versículos que quería compartir con ustedes. Seguimos en Éxodo, capítulo 24, verso 14. Éxodo 24, 14. No sé si hay algún hermano que por ahí tenga su Biblia a mano y lo quiera leer. Y también que otra persona tenga preparado el 31, versículo 2. Repito, Éxodo 24, 14. Y otra persona, Éxodo 31, 2. ¿Quién tiene el Éxodo 24? Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asunto, acuda a él. Hur, sin lugar a dudas, era un hombre muy importante dentro del pueblo de Israel. Hasta el punto que Moisés, cuando se va a la montaña a orar y se fue 40 días, le dice al pueblo: yo me voy un tiempo, pero si hay algún asunto, algún problema, algo que surja dentro del pueblo, ahí está Aarón y ahí está Hur para que consulten con ellos. Luego, Hur no era una persona normal y corriente, sino una persona con una autoridad y con un peso espiritual, con una autoridad dentro del pueblo muy, muy importante. Es una referencia que tenemos que tener en cuenta. El segundo texto está en Éxodo 31, 2, y ahí nos da un poquito más de información sobre este personaje llamado Hur. ¿Quién lo tiene? Ok, este hombre era de la tribu de Judá, y el nieto de Hur fue la persona que el Señor capacitó y usó para la construcción y el diseño del tabernáculo en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba peregrinando. Hay algunos comentarios que dicen, y la mayoría de ellos afirman que es así, que Hur era el esposo de Miriam o de María. Saben que eran 3 hermanos: Moisés, Aarón y Miriam o María. Y el marido de María atribuyen que sea Hur, ¿vale? Hay otro texto más, y está en Primera de Crónicas 2, 18 y 19. Y es el último texto referente a Hur que vamos a leer. Primera de Crónicas 2, 18 y 19. ¿Los están poniendo ahí? Qué bueno. Es que no tengo ojo por la espalda de momento. A ver, ¿quién los tiene, por favor? O si lo queréis leer ahí directamente. Leerlo todos, ahí lo tenéis. Pasa al siguiente. Ok, hay dos Caleb, hay dos personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre. Caleb, aquel que conquistó con Josué parte de la tierra prometida, ese no es el Caleb padre de Hur. Y otro Caleb
que es el famoso padre de Ur. Es decir, esta persona era una persona con influencia, era una persona con autoridad, era una persona con peso, y esta persona junto con el hermano de Moisés suben a lo alto de esa montaña y le sostienen las manos mientras Moisés se sienta y está orando. Sí, aquí vemos cómo aprendieron a trabajar en equipo, cómo aprendieron a colaborar. Ese famoso salmo que se dice tantas y tantas veces: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿En qué se basa? ¿A qué hermano se refiere? Nosotros lo apropiamos para nosotros, ¿no? Decimos, bueno, cuando estamos los hermanos juntos en armonía, y bueno, está bien, no es que estemos cometiendo una barbaridad, pero realmente se refiere a la hermosa compenetración y al trabajo en equipo que hubo siempre entre Aarón y entre Moisés. De hecho, en ese salmo que acabamos de citar ahora un poquito, el Salmo 133, se menciona al final del Salmo, se menciona a Aarón. Dice, es como el óleo sobre la barba de Aarón que desciende sobre el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Y allí bien. Entonces, Aarón supo ocupar su lugar, Moisés supo ocupar su lugar, María supo ocupar su lugar. Y mientras Aarón funcionó en el terreno que Dios le puso, que era de sumo sacerdote, mientras Moisés hacía la función de vocero o profeta de Dios, y mientras su hermana María, que dice que era profetisa, era una mujer que llevaba la alabanza en el pueblo de Israel, todo funcionaba a la perfección. En el momento en el que Aarón, porque generalmente Moisés no cometió ese error, pero en el momento en el que Aarón o María salían de su terreno y se querían ocupar de otras cuestiones, automáticamente habían problemas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que María en una ocasión dijo: ¿y por qué cuando Dios quiere hablar al pueblo, por qué siempre tiene que utilizar a mi hermano y no me usa a mí? Y en ese momento quedó automáticamente leprosa. Y dice la Biblia que la tuvieron que echar del campamento, porque la lepra es una enfermedad contagiosa que se pega. Y entonces la tuvieron que echar del campamento. Fíjate simplemente ese comentario. ¿Por qué cuando el Señor quiere transmitir una palabra, un mandamiento, una exhortación, por qué siempre habla a través de mi hermano y no me usa a mí? Bueno, pues porque a ti el Señor te está usando en otra cosa y a tu hermano en otra cosa, y no es para competir, sino es para complementarse. Y cuando tú no estás contenta con el don y con el ministerio y con el llamado y con el sitio donde Dios te ha puesto, estás abriendo la puerta, en este caso, a una tremenda enfermedad. Por eso en estos días, bueno, esto que has dicho de las enfermedades, de los distintos miembros del cuerpo, bueno, yo dije que hay enfermedades, como dice por ejemplo Proverbios, que trae dolencias a los huesos, pero muchas enfermedades de la piel, muchas enfermedades cutáneas, cuando tú vas a los libros del Antiguo Testamento, son producidas por una incorrecta forma de hablar. ¿Vale? Entonces vimos como la palabra perdón y la palabra enfermedad en hebreo es la misma, aunque se pronuncia un poquito diferente, porque hay una relación entre algunas enfermedades y una falta de perdón o una mala actitud o una forma incorrecta de hablar, ¿verdad? Cuando Aarón no está contento con su posición como sumo sacerdote y en vez de él ejercer su función le da demasiado libertinaje y demasiada rienda suelta a sus hijos, se produce un caos y un desastre en el campamento, hasta el punto que la Biblia dice que se tiene que abrir la tierra y tragar, y murieron sus hijos. Y el Señor le dijo: y dile a Aarón que no llore por la muerte de sus hijos, y le prohíbo ir al funeral y al entierro de sus hijos. Y es una cosa tremenda, porque cuanto más arriba uno sube, cuanto más autoridad y cuanto más peso espiritual tiene una persona sirviendo al Señor, lógicamente más serán las exigencias que el Señor le pide de ellos. Yo siempre he dicho, no es lo mismo, y lo digo esto de verdad con todo respeto, ¿no? No es lo mismo que usted venga a la iglesia y se siente y se vaya y no pasa nada. No es lo mismo que un pastor, no es lo mismo que uno que está en la alabanza, no es lo mismo que una maestra de escuela dominical. A esos hay que exigirle no mucho, sino todo. ¿Por qué? Porque tienen que ser ejemplo a la congregación. Una maestra de escuela dominical tiene que llegar primero que los alumnos. No van a llegar los niños primero que su maestra. Cuando hay un campamento de niños, los primeros que tienen que estar dando el callo, ¿quiénes son? Las maestras de la escuela dominical. Y si no, quédese usted en su casa o dedíquese a otra cosa. Pero las maestras de la escuela dominical tienen que ser las primeras. Y si usted no quiere ser la primera, usted no vale para maestra de escuela dominical, valdrá para otra cosa. Y yo como pastor, no, pero no me exija mucho, hermano. Yo un día vendré y otro día no. Imagínense. Oye, ¿quién va a predicar hoy? Bueno, tenía que predicar Manolo, el pastor, pero no va a venir porque dice que está un poco desanimado. ¿Cómo? No, que dice que le dolía la cabeza. Es que a mí no me puede doler nunca la cabeza. De hecho, yo empecé a predicar con dolor de cabeza y ya se me quitó. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando usted quiere servir al Señor, el Señor dice: ¿tú me quieres servir? Ok, vente para acá, pero también te voy a exigir más. Porque el viento donde pega más fuerte es arriba en la copa del árbol y no en las raíces. Y allí donde el Señor pone a algunas personas, pero también la exigencia lógicamente será mayor. Entonces Aarón entendió que su función no era la de profeta, sino la de sumo sacerdote. Y cuando lo entendió y ocupó su lugar, miren esos hermanos, qué armonía hay entre ellos. Cómo no va a haber bendición y vida eterna, y cómo no va a derramar el Señor su unción y su gracia cuando están los hermanos juntos en armonía. Pero cuando están juntos, pero separados y revueltos, se va la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra forma de hablar, y tienes que salir de este retiro con esto en la cabeza. Tú no puedes hablar de cualquier manera, porque la forma como tú a partir de hoy hablas o hables, eso va a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Esta palabra prevalecía. Cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, prevalecía Amalek sobre Israel. Es muy interesante, porque en el último libro de la Biblia, que estamos estudiando en Santa Cruz últimamente otra vez, aparece la palabra prevalecer. Y fíjate qué interesante. Dice que cuando los santos oraban en la tierra, es decir, cuando se dirigían al Señor, cuando clamaban al Señor, los ángeles en el cielo prevalecían contra los demonios. Es decir, cuando la iglesia toma su posición de autoridad, cuando la iglesia emplea el poder de la lengua, pero no para dañarse, no para cuestionar, no para criticar o para murmurar o lamentarse, sino que emplea el poder, el instrumento de la voz, de las palabras, para dirigirlas al Señor, eso como que le da fuerza a los ángeles y le da fuerza en el mundo espiritual para que el enemigo lo podamos tener a raya. Por eso, hermano, tenemos que salir de aquí con la idea bien clara de que la forma como usted va a hablar a partir de hoy vas a ser un imán que va a atraer la bendición a tu casa, o la va a espantar y la va a alejar. Por eso cuando en casa comencemos a hablar o a opinar o a no sé qué, o como a comentar negativamente, cortemos inmediatamente ese comentario. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros hablamos es lo que va a marcar la diferencia en el mundo espiritual. Porque todo esto tiene un precedente, y el precedente está en el libro de Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que Dios hablaba y las cosas cambiaban. Claro, el poder de Dios en su palabra es lógicamente superior a nuestro. La palabra de Dios se cristaliza, se materializa, ¿verdad? Dijo Dios sea la luz y se hacía la luz. En nuestro caso no es así. Pero lo natural, ya lo he dicho 1.000.000 de veces, es un reflejo de lo espiritual. Si Dios hablaba y cambiaban cosas, quiere decir que nosotros como producto, como creación del creador, cuando nosotros hablemos también las cosas pueden cambiar para bien o para mal. ¿Cuántas personas están tiradas por el suelo, no tienen ninguna autoestima, no confían en nada ni en nadie? ¿Por qué? Porque desde pequeños han sido bombardeados con palabras como: tú no sirves para nada, tú no vas a levantar cabeza, tú eres un burro, tú eres un cero a la izquierda, tú no sé qué, tú eres como tu padre, un vago. Y ¿cuántas veces pasa eso en la vida? Pero cuando el Señor nos llama, Él nos dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes mías, que yo les llamé de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes son más que vencedores, y yo estoy con ustedes, y nadie les podrá hacer frente en todos los días de vuestra vida. Y diga al débil: fuerte soy, hermano. Y entonces Dios nos levanta la autoestima, no el orgullo, sino la autoestima, y comenzamos a hablar como Cristo hablaba. ¿Cuántos dicen amén? Y Él no permitía ni siquiera a sus más íntimos colaboradores o discípulos, Él no permitía que hablaran palabras incorrectas. Cuando aquel discípulo le dice: Señor, no vayas a la cruz, ¿para qué? Si a lo largo de la historia no te van a aceptar esta gente, ¿para qué vas a la cruz? Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino que te estás dejando influenciar demasiado, excesivamente por las cosas de los hombres. Tienes una visión muy corta, ves a muy corto plazo. Pero hermano, nosotros tenemos que sembrar en fe. ¿Y cómo se siembra en fe? Con la palabra. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, yo voy a ser una persona usada, Dios me va a bendecir, Dios va a abrir puertas. Y dirá: bueno, pero esta es autosugestión, llámelo como quiera. Pero esa es la forma como el Señor quiere que nosotros hablemos. ¿Cómo estás? Bueno, aquí aguantadito. ¿Cómo que aguantadito? ¿Cómo estás? Y dicen algunos: bueno, tirando. ¿Tirando qué? Piedra estás tirando. ¿Cómo estás? Bueno, aquí echando días para adelante. Sí, las expresiones son múltiples y variadas. Hay para todos los gustos y colores. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Triunfante y glorioso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Así como tenemos que hablar, hermanos. Así como tenemos que hablar, hombre. Gloria a Dios. Dejemos esas expresiones a los del mundo. Dejémoslos que ellos hablen así. Quieren hablar así, que hablen así. Así les va. En el rastro que tenemos en Santa Cruz hay un chico que todos los días viene. Y siempre le pregunto lo mismo. Ya sé la respuesta. Es como ¿cómo era? La erotesis. La erotesis, ¿qué era? Hacer una pregunta que ya sabe la respuesta. Esa figura de dicción. Le digo: ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo dentro digo: aguantadito. Y al segundo dice: aquí aguantadito. Él siempre dice lo mismo. Vivíamos en un edificio en Santa Cruz hace años, allí en la Rambla, y había un portero, el portero del bloque. Y decía: ¿qué? No voy a decir el nombre porque a lo mejor lo conocen y vete entonces hay algún familiar del portero aquí, ¿no?
Digo, ¿qué? ¿Cómo estamos? Y siempre decía, siempre lo mismo. Así me decía tú. Yo siempre lo mismo. Nos fuimos del edificio, él sigue viviendo allí. Y te aseguro que han pasado, no sé, 100 años desde que me fui de allí. Y yo le pregunto hoy a este hombre, ¿cómo está? Y te aseguro que, mira, me juego un brazo de que me diría, siempre lo mismo. Ya, increíble, ¿cómo puedes? Yo es que me aburro 2 veces haciendo la misma cosa, Dios mío. Yo que siempre tengo que estar haciendo algo, si no me aburro, ¿cómo voy a estar yo en un puesto de trabajo toda la vida? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Tío, qué vida más aburrida tienes, viejo. Qué soso de vida eres, de verdad que no eres atractivo, no aparte eres bajito, gordo, feo, encima siempre lo mismo. Ya, no hay por dónde me cogerte, viejo. ¿Me entiendes? El Señor está conmigo, Dios me va a bendecir, el Señor me bendice y tal. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y esa es la forma como podemos hablar. Y el enemigo, cuando oye a un tipo hablando así, el enemigo dice, agüita con este, vamos para allá. Porque con este no me meto, claro. ¿Me entiendes? Y eso no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la cultura. No, es que los suecos somos así, los españoles. No, olvídate de eso, no, ni suecos, ni alemanes, ni vaina. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el diablo tiene que tenernos miedo a nosotros. Hay creyentes, yo no sé, aquí nosotros porque no nos hemos criado con ese ambiente, pero hay creyentes que cuando les conoces y hablas con ellos, de otras congregaciones sobre todo, pues siempre están, no, es que el diablo, no, es que el enemigo. Es que yo digo, pero ¿cómo puedes vivir así? Siempre con miedo. El otro día estábamos poniendo el mural ese, por cierto, échenle un vistazo porque ahí hay fotografías del siglo XVIII. Ahí van a decir, Dios mío, dame discernimiento de espíritu porque no sé quién es este, ¿no? Y entonces resulta de que Juan, ¿dónde está Juan? Ahí está Juan. No sé cómo fue, yo pensaba, ven esos chorretes que hay por ahí del óxido de la canaleta. Pues dice, no, esto es de, ¿cómo me dijo? Del aceite o de no sé qué cosa. Digo, ¿cómo del aceite, Juan? Si esto es de la lluvia que cae arriba y está oxidada la canaleta, hay que cambiarla. Dice, no, esto es de aceite. Digo, ¿cómo? Digo, mira. Me dice, mira para acá. Y le digo, mira. Mire lo que hay aquí. Además, fíjate, hace así. Una mano. ¿La ves? Yo digo. Dice, no, hay aquí. Allí. Y entonces resulta de que en el cuarto en el cuarto donde duermen ustedes, las puertas son blancas, las puso unas puertas preciosas. Y el otro día estaba en la habitación, allí creo que estaba hablando con Margarita, y veo en la puerta una mano. Y yo dije, sin haber sabido todavía la explicación de la vaina esta, yo digo, esto fue uno que tenía la mano hedionda o sucia, perdón, ya. Como estamos de retiro, tengo mentalidad de retiro en vez de pastor ahora mismo, ¿no? Y entonces le digo, esto fue uno que tenía la mano sucia y la puse aquí. Y ya me iba yo a buscar un trapo para limpiarle y me dice Juan, dice, no, es que aquí, a veces lo prestamos o lo alquilamos a algunas iglesias y entonces resulta que no se les ocurrió otra cosa, por ahí hay más manos, ya verán, ahora van a ver manos por todos lados. Y dice, no, vinieron aquí unos hermanos y no se les ocurre otra cosa que meter las manos en aceite y ponerse por todas las paredes, ungiendo y bendiciendo las paredes. Y yo digo, ungiendo las paredes. ¿Cómo que ungiendo las paredes? Es como si yo voy a tu casa y le digo, hermana, ¿tiene un poquito de aceite de oliva? Sí. Venga a ungir en la casa y te mancho todo el salón. Hermano, nosotros no podemos tener esas supersticiones. Yo me acuerdo hace años había aquí un matrimonio en el Toscal que fuimos un día a su casa y lo veo con un bote de aceite ungiendo la jaula del canario. Mi madre, no les digo mentira, era verdad. Y le digo, ¿pero qué está haciendo? Y dice, no, es que el canario últimamente está haciendo unos ruidos raros. Digo, ¿estará afónico? ¿Habrá aprendido el cántico? Digo, ¿pero cómo va a ungir usted la jaula de un canario, hombre? Con lo caro que está el aceite, hombre. Entonces, hermano, vamos a ver, el aceite en la Biblia se utilizaba todo, pero mire, nosotros tenemos un Dios que nos cuida hasta cuando cerramos los ojos durante la noche. No es prueba evidente que cuando estoy dormido y no me entero de nada, el Señor me está guardando. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, yo tengo que ir por la vida con la seguridad de que el Señor está a mi lado y que nadie podrá contra mí, a menos que el Señor se lo permita. ¿Y sabe cuándo el enemigo tiene autorización, entre comillas, para atacarme y para zarandearme? Cuando bajo la guardia.
cuando estoy en desorden, cuando me enfrío, cuando me aparto del Señor, cuando empiezo a pensar y a hablar tontería. Pero mientras yo esté hablando correctamente, mientras mi fe y mi mirada esté puesta en el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación, y no va a pasar nada. Porque esas son las promesas del Señor. Y tenemos que creer en las promesas del Señor, hermanos, y no tener ningún temor. Hay una historia en la Biblia que yo la he leído y compartido infinidad de veces con ustedes. Y es esa historia cuando el profeta Eliseo está en una casa y resulta de que le dicen al enemigo, le dicen al ejército contrario: tú sabes por qué tú pierdes todas las batallas, tú sabes por qué todas las estrategias te salen mal, tú sabes por qué cuando vamos a atacar por un lado nos están esperando, y cuando dice, bueno, pues ataquemos por el otro lado nos están esperando. ¿Tú sabes por qué? Dice, no. Dice, porque en Israel hay un varón de Dios, y lo que tú hablas en secreto Dios se lo revela a él. Así que da igual si lo vas a atacar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, de noche o de día, todo te va a salir mal, porque el Señor pelea con esa gente. Y este general o este rey dice, pues matemos a este hombre. Matemos a este hombre, y se le acaba la fuente de información. Dice, vamos. Dice la Biblia que rodearon toda la casa del profeta Eliseo, y no venían para contarle el cuento de Caperucita Roja, hermano. Venían para matarlo. Y entonces Eliseo tenía un colaborador, un ayudante, llamado Giesi. Nombre más feo. Así se llamaba, Giesi. Y Giesi sale fuera, y cuando levanta la mirada, vio toda la casa rodeada de soldados que venían a matarlos, y se mete para adentro muerto de miedo y dices, de aquí no salimos. Estamos rodeados de enemigos. Este es el último día de nuestra vida. Y el profeta Eliseo sale afuera, mira así, dice, tranquilo, no te preocupes. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y Giesi quiere un pedazo de carne, porque era carne. Le dice, ¿quién está con nosotros? Si hasta el perro salió corriendo. ¿Quién está con nosotros? Dice, Señor, abre los ojos para que vea. Y dice que cuando el Señor le permitió ver con los ojos de la fe, dice que vio millones de ángeles. La gloria del Señor estaba rodeando la casa, y le dijo, yo te lo dije, aunque tú no lo veas, porque tu forma de hablar impide que la revelación de Dios venga a tu vida. Tú no te das cuenta que hay una protección sobre nosotros, y no solamente hay una protección personal, sino mira ahora, Señor, en el nombre de nuestro Dios, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, haz justicia. Y todos los que venían contra ellos se quedaron ciegos. Y tuvo que ir a Eliseo y le dijo, ¿a quién vienen a buscar? Y dice, Eliseo, ven que yo les llevo. Y hace así, los llevó a todos y los sacó fuera de la ciudad. Y le dice, ahora abren los ojos y que se manden a mudar todos estos. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios que nos ha prometido siempre protegernos, sanarnos, bendecirnos, restaurarnos, ayudarnos. No hay nada que el Señor no pueda hacer en nuestra vida, pero necesita, entre comillas, que nosotros aprendamos a ocupar nuestro lugar y hablar adecuadamente. ¿Cuántos dicen amén? En cierto sentido podemos colaborar, sí, podemos colaborar. En este caso era con Moisés, pero podemos colaborar incluso con personas necesitadas que podemos ayudarles a que depositen su fe y su confianza en el Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marcos, amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 2. Es una historia, un mensaje muy conocido, donde vemos cómo nosotros en un momento determinado podemos ayudar a otras personas, hasta ayudarles a crecer, y que esas personas después caminen solas. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. La palabra Capernaum es Cafernaum. Cafer en hebreo significa pueblo. Naúm es el nombre del profeta Naúm. Entró al pueblo del profeta Naúm. Y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Pobre paralítico, no podía moverse, aunque quisiera, no podía. Estaba ahí inmóvil. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. No dijeron, bueno, mira, venimos otro día, hay demasiada gente, esto es un follón de gente, esto es imposible. No, la fe no conoce obstáculos, la fe supera los obstáculos. La fe no se amedrenta ante el no se puede, el que no sabemos. No. Si no podemos por la ventana, por la puerta. Y si no por la puerta, por el techo. Y si no, hacemos un túnel y lo metemos por abajo. Pero de aquí no nos vamos, porque esta es la oportunidad que hoy Dios nos está dando. Entonces vamos a subirnos al techo. Es que nos van a criticar, que me da igual. Hemos venido con una necesidad y de aquí no nos vamos hasta que veamos la gloria de Dios. Hemos venido con nuestro amigo, no puede caminar, pobrecito. Venga, vamos a hacer eso. Subieron al techo, y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que comenzaron a quitar allí, los techos eran como de paja, eran como de hojas de palmera, y entonces de repente dice, uy, ¿esto qué es?
Mira lo que dice, versículo 5. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿Y la fe del paralítico dónde está? No sabemos si tenía o no tenía fe. En ese momento el hombre estaba tan mal, tan desanimado, tan hundido, que dependía de otras personas. Así nos pasó a nosotros, ¿verdad? Cuando vinimos al Señor, alguien nos llevó, alguien nos habló, dependíamos de alguien. Y este pobre hombre ni siquiera podía caminar, no tenía fe, no tenía ilusión en la vida, no tenía nada. Pero dice Jesús que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? No dijo que es más difícil, sino que es más fácil. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Si yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿para ti qué es más fácil? ¿Decirle a una persona: te perdono tus pecados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina? ¿Para ti qué sería más fácil? Claro, porque eso no cuesta nada, ¿no? Pero para el Señor no hay nada difícil. Él no emplea la palabra difícil. Dice que es más fácil. ¿Cómo que es más fácil? Sí, para mí es igual. Me da igual resucitar un muerto que calmar una tempestad, que echar fuera 2000 demonios, que levantar a un paralítico. Me da igual. Para mí todo es fácil. Yo no tengo ningún problema. Lo difícil lo ponen ustedes. Entonces dice la Biblia que le dice al paralítico más adelante: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre que vino cargado por 4 personas, que no dependía de sí mismo, sino de la ayuda externa de otros amigos, se marchó caminando. Entonces eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida, y eso es lo que tiene que ocurrir. Venimos al Señor con necesidades, venimos al Señor con dudas, venimos al Señor con problemas, con traumas, con ataduras, con lo que tú quieras. Y alguien nos habló del Señor, alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos testificó, alguien nos sembró la semilla, la palabra. Y venimos pues así, sin poder movernos, atados con un montón de historias. Pero llega un momento en el que el Señor nos desata, nos libera, nos resucita, nos da vida otra vez, y podemos caminar. Y ahora ese ya no tenía que volver a usar la camilla, porque eso fue una parte del pasado. Ahora él iba por las calles diciendo: yo estaba un día paralítico y ahora puedo caminar y puedo ayudar a otras personas. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que ayudar a una hermana y decirle: mira, hermano, así no se habla, ¿sabes? No, así no se habla, mijo. ¿Cómo te voy a preguntar yo a ti todos los días cómo estás? Y tú dices: aquí aguantadito. No, aquí no se habla así, ¿sabes? Aquí aguantadito no hay nadie. Se tiene que hablar victoriosamente. Ah, vale, aprendido. ¿Y cómo está? Ay, a mí me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, me duele por allá. No, yo no te estoy preguntando qué es lo que te duele, te estoy preguntando cómo estás. Ah, perdón. Y aunque te duela, no vamos a contar nuestras tragedias, sino vamos a contar nuestras victorias. Porque las tragedias se quedan en casa, pero las victorias hay que compartirlas. Cuando el Señor tenía problemas, ¿a dónde se iba? A la intimidad, a orar al Padre. Y cuando le llamaban, salía porque lo estaban llamando, no al revés. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, con estas historias, con estos capítulos, estos pasajes que hemos leído en estos días, estamos viendo algo muy importante. El enemigo siempre estará ahí a la puerta, al acecho. Dice, como león. Dicen, en una iglesia de los gitanos que una vez fui, decían: cuidado, hermano, porque el diablo está como león crujiente. Crujiente, hermano. Y todo el mundo se ríe. Dice: sí, no se rían, está crujiente. Digo: sí, crujiente estás tú, ¿viste? Crujiente como león crujiente, ves rugiente. Bueno. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? El enemigo siempre ha estado ahí. El enemigo tiene más años que la iglesia. El diablo tiene más años que todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor dice en la Biblia que lo ha vencido. Lo ha derrotado una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué está suelto? ¿Por qué sigue tentándonos? ¿Por qué sigue complicándole la vida a las naciones? ¿Por qué sigue hurtando, matando y destruyendo? Porque es un condenado a muerte que está gozando temporalmente de libertad condicional. Estás condenado, pero te dejo un poquito de cuerda. Y como es un ser tan maligno y tan perverso que nunca va a cambiar, porque no quiere cambiar, todavía sigue haciendo de la suya. Pero ya no tiene ningún poder ni tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Es decir, que ahora el Señor dentro de ti y contigo te da la fuerza y la capacidad para decirle: ahí te quedas quieto y ya no me vas a molestar nunca más. Y a partir de ahora el que me vas a tener miedo eres tú a mí, y ándate con ojo que te voy a dar una que te vas a enterar. Así de claro, amigo. Ahora, no, es que el diablo me tentó, es que el diablo me atacó, es que el diablo no sé qué. Y el diablo dice: venga, sigue. Aquel amigo que tenía yo que le dije: mira, mijo, o tú cambias o yo te cambio como sea. Veía pasar una gaviota
En Galicia hay millones de gaviotas, hermano. Veía pasar una gaviota y decía, ¿qué me quieres decir, Señor? Te va a decir, Señor, te doy una gaviota, viejo. Se le caía la cuchara. Cuchara, cu. Alguien está hablando de mí. Tú no puedes ir así por la vida, hermano. Cuchara, tenedor, y el día que se te caiga la plancha, ¿qué dice? No, aquí está la palabra. Y aquí está lo que el Señor quiere decirte a tu vida. Si tú te agarras al Señor y por la mañana, a ver, ¿qué me tienes que decir, Señor? Antes de poner el WhatsApp, a ver cuántos WhatsApp tengo. No, 27. Como coges el WhatsApp de pero te vuelve loco. Apágalo un momentito. Señor, ¿qué me quieres decir? Y te levantas por la mañana y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo, chiquito día voy a tener hoy. Te levantas por la mañana, no tengo trabajo. A ver, vamos a poder. No, podemos, se lió con el otro. No me interesa. Acá vamos a poner aquí, el Señor y mi pastor, nadie faltará. Gloria a Dios, hoy voy a tener un día victorioso. Si tú te acostumbras a romper esos hábitos de miseria y comienzas a sembrar fe y comienzas a vivir en fe, vas a comenzar a vivir diferente. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios diferente, tienes el Dios todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y hoy no termina el retiro, hoy empieza. Hoy no termina, hoy empieza en tu vida el resultado de lo que aquí se ha enseñado. Porque de nada sirve haber estado aquí, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Si después volvemos otra vez a igualar. No, hoy empieza el retiro. Para mí hoy termina. Yo hoy terminé, ya se acabó. Bueno, me queda todavía la de la tarde. Pero el retiro empieza hoy para ti. Cuando llegues a tu casa, tus hijos, tu esposa, tu marido, tus hermanos te tienen que oír hablar y vivir de una forma diferente. Porque el Señor nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero te va a llevar si tú quieres ser llevado por ese camino. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Cierra tus ojos donde estás. Bendito sea el Señor. Ahí donde tú estás, tienes hoy que decirle al Señor con tus propias palabras. Yo hago pacto contigo, Señor. Yo me comprometo delante de ti, Señor, en esta mañana. A hablar diferente. A comportarme de una forma diferente. Yo me comprometo, Señor, a partir de hoy. A no quejarme, a no lamentarme. A darte gracias a Dios hasta por la almohada que uso para dormir, Señor. El poder estar aquí en esta mañana es un privilegio. Pero es una responsabilidad también, porque el conocimiento nos compromete. Y también queremos aprovechar este momento, estamos todos aquí tranquilos y en oración, para orar por José Gregorio, Nuria, por el papá de José Gregorio que está en el hospital, nuestro hermano Nicasio, y también por Gabriela, que se encuentra ingresada desde el día de ayer. Queremos orar ahora por ella. Por favor, vamos a unirnos en oración, vamos a orar, pedir la bendición de Dios para estas vidas. Aleluya. Nuestra vida está en las manos de Dios y ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del eterno Dios. Por lo tanto, todo lo cuanto acontece en nuestra vida, si le amamos y le obedecemos y vivimos en orden y en santidad, todo ayuda para bien, todo. No tengo miedo ni a lo que viene, ni a lo que va, ni a lo que dicen, ni a lo que no dicen, porque el Señor tiene el control 100% de mi vida. Pero para que esto fluya, para que fluya la bendición, para que fluya el toque del Señor en mi vida, yo tengo que estar alineado 100% con Dios, en línea con Él, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Y por eso en esta mañana nos unimos contigo, nos alineamos contigo, Señor. Y desde aquí bendecimos a Gabriela en el hospital ahora mismo, Señor. Sé tú con ella, Padre. Sé tú con ella, Padre. Que sienta tu presencia, tu caricia sobre su vida ahora mismo, Dios mío. Oramos por nuestro hermano Nicasio. Tócalo, Dios, allí en el hospital donde él se encuentra, Padre. Él te ha servido durante muchos años de su vida. Y pido que ahora, Señor, tú lo visites conforme a tu voluntad. Fortalece a la familia, a José Gregorio, a su esposa Nuria, a su madre. Señor, los bendecimos a ellos y sabemos que querían estar con nosotros, las circunstancias lo han impedido, pero todo ayuda para bien, Señor. Aleluya. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que cuando nos marchemos de aquí, nunca olvidemos que Amalek está a la puerta acechando. Es un enemigo que no tiene piedad. Es un enemigo que aprovecha la más mínima ocasión para complicarme la existencia. Pero lo hemos desenmascarado. Hemos descubierto que en la frialdad, en el distanciamiento, en la lujuria y en tantas y tantas áreas se siente fuerte. Pero no le vamos a dar lugar porque hemos descubierto que es un enemigo perverso. Hemos descubierto que Satanás se camufla y viene a veces a sembrar a una palabra que nos hace titubear
Pero cerramos las puertas en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cerramos toda conversación, cerramos todo pensamiento, cerramos toda puerta que hayamos abierto en el pasado al pecado, a la mentira, a la lujuria, a la pornografía, a la droga, a la mentira, a la manipulación, al engaño, a la desobediencia. Cerramos toda puerta que nosotros abrimos porque usamos mal el poder de nuestra voluntad. Nuestro ego triunfó sobre la voluntad del Señor. Pero en esta mañana reconocemos que así como abrimos esa puerta, también la podemos cerrar. Cerramos la puerta al miedo, a la superstición. Cerramos la puerta, Dios mío, como dice tu palabra, a la adivinación. Cerramos tu puerta, Dios mío, a ese espíritu de que todo es casual, de que no hay propósito, sentido ni razón. Cerramos toda puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Y nos declaramos en esta mañana ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese pueblo llamado y lavado por la sangre de Cristo para marcar una diferencia en este mundo, Señor. Señor, sabemos que en estos días este lugar ha sido una especie de oasis, donde ha habido palabra, donde ha habido presencia, donde ha habido renuevo. Sabemos que volvemos a nuestras casas, volvemos a nuestros barrios, volvemos a nuestras ciudades donde hay lujuria, perversión, libertinaje y carnalidad y tantas barbaridades. Pero nosotros no nos vamos a dejar afectar por el ambiente, porque Señor, tu palabra nos dice que tú estás con nosotros y ellos tendrán que convertirse a ti y no nosotros a ellos. Renunciamos a todo deseo, a toda inclinación de la carne, a pecar. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo deseo de volver atrás, como la mujer de Lot que quiso mirar atrás mientras huía y quedó petrificada, inservible para nada. Nosotros no queremos ser gente petrificada, gente religiosa, gente que sabe pero no vive, gente que conoce pero no practica. No, Señor, renunciamos a esa doble moral, a esa doble vida. Y en el nombre de Jesús declaramos la victoria de nuestro Señor. Tú eres el derrotado, tú eres el vencido, tú eres el que ha sido humillado. Nosotros en el nombre del Señor nos levantamos y somos cabeza y nunca más seremos cola. Siempre estaremos arriba y nunca abajo. Porque tú lo has querido así, Señor, y a nosotros nos alegra el plan que tú tienes para nuestra vida. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Santo es el Señor, eterno nuestro Dios. Aleluya, bendito seas, santo. Santo eres tú, Señor. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar en esta mañana los unos por los otros, ¿sí? Vamos a orar los unos por los otros, ministrarnos, bendecirnos. Ora por ese hermano, por esa familia. Vamos a estar orando todos en esta mañana, unos por otros, en el nombre de Jesús. Derrama bendición, Señor, en este lugar. Derrama bendición sobre tu iglesia, Dios mío. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Oramos todos en esta mañana delante del trono de la gracia. Oh, Cristo Jesús, santo, santo. Sigue la gloria, sigue la gloria.